Robert Mills Gagné fue un psicólogo norteamericano nacido el 21 de agosto del año 1916. Estudió en la Universidad de Yale y obtuvo su doctorado en la Universidad de Brown. Falleció el 28 de abril del año 2002. Robert Gagné ha publicado artículos y libros relacionados al área de aprendizaje. Entre ellos tenemos Teorías del aprendizaje en 1970. En 1976 se publicaron Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza y Principios para la planificación de la enseñanza. La teoría de Robert Gagné se caracteriza por tres aspectos fundamentales. 1. Ser sistemática, es decir, que está racionalmente organizada. 2. Por ser una fusión entre el conductismo y el cognitivismo. El conductismo se define como la corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia, mientras que el cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición. Y por último, el conocimiento da como resultado conductas, predicciones, nuevos conocimientos y esquemas cognitivos. Fases del aprendizaje. Este hace referencia a cómo el sujeto aprende y cuáles son los postulados hipotéticos sobre los que se construye esta teoría, y es por medio de 8 fases. Fase de motivación. Se define como un compromiso del que enseña y el que aprende, en donde se establecen los objetivos claros. Para la persona que va a aprender es un llamado a poner atención. Entonces podemos decir que la fase de motivación es el motor del aprendizaje. Un claro ejemplo de esto sería con un profesor y un alumno. Para que el aprendizaje sea efectivo, el profesor debe tener la motivación y las ganas para enseñar, mientras que el alumno a su vez debe tener la motivación y las ganas para poder aprender. Fase de comprensión. Se define como la modificación de la estimulación para atraer la atención y focalizarnos física y cognitivamente en un tema. Por ejemplo, cuando los profesores utilizan videos para explicar un tema, nos hace poner más atención. Fase de adquisición. Se define como la capacidad de adquirir y codificar la información. Es la principal fase en el proceso del aprendizaje, dado que es el momento en el que se adquiere el conocimiento. Fase de retención. Se define como la capacidad de poder almacenar la información en la memoria. Es lo mismo a que me enseñen algo y luego poder recordarlo. Fase de recuperación. Se define como la capacidad de recordar la información almacenada debido a un estímulo. En esta situación nace el recuerdo de la información almacenada. Fase de generalización. Se define como la capacidad de relacionar lo aprendido frente a diversas situaciones. Fase de desempeño. Se define como la capacidad de poder aplicar lo aprendido en respuesta a un estímulo. Es decir, en esta fase el individuo transforma el conocimiento aprendido en una acción. Fase de retroalimentación. Se define como la capacidad de poder comparar las expectativas que se tenían con lo que se aprendió. Si el resultado es positivo, el aprendizaje es efectivo. En caso contrario, se intentará modificar el modelo de aprendizaje. Por ejemplo, estudio para una prueba y espero que me vaya bien. Si no es así, tendré que cambiar mi forma de estudiar. Los procesos de aprendizaje requieren de la unión de los tipos de aprendizaje para lograr los resultados deseados. Estos tipos de aprendizaje son 8. Aprendizaje de señales, aprendizaje de estímulo-respuesta, aprendizaje de encadenamiento moto, aprendizaje de asociación verbal, aprendizaje de discriminaciones múltiples, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de resolución de problemas y por último, aprendizaje de principios. Tipos de capacidades que aprende el estudiante. Destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas. Según Gagné, existen condiciones facilitadoras del aprendizaje. Estas condiciones son 2. Condiciones internas y condiciones externas.
Para finalizar, la teoría ecléctica está centrada en el aprendizaje de forma sistemática cuyo objetivo es enseñar. Trabaja con dos teorías importantes, siendo estas la cognitiva y la conductual. Se basa en las fases del aprendizaje, las que corresponden al paso a paso de cómo una persona logra desarrollar un aprendizaje efectivo.